una palabra que parece cada vez más lejana en un contexto que escala con violencia y que escala con efectos colaterales que aquí estamos siguiendo de cerca. Puerto Maldonado, más temprano, gracias a nuestro corresponsal en la zona, daba cuenta de la gravedad de esta situación. No hay combustible, no hay alimentos. Puerto Maldonado está aislado en uno de los momentos más críticos en una región tan importante. Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, está esta mañana en los estudios de Buenos Días, Perú, para hablar de esto, de cómo solucionamos esta situación, no solo en Puerto Maldonado, al sur del país, también en Arequipa. Señor Gamio, gracias por este tiempo y por intercambiar algunas ideas con nosotros. Bienvenido. Bueno, la situación es muy complicada porque el Estado tiene que defenderse, el Estado democrático, y creo que está fallando el sistema de inteligencia, porque hay que distinguir entre la protesta pacífica que existe en todo el mundo, el derecho a expresarse, del vandalismo, del poner en riesgo la salud y la vida de las personas. 20 días aislado Puerto Maldonado, incluso si no se hubiera hecho un operativo para llevar el químico para purificar el agua, no tendrían agua potable. Así es. Hay especulación y acaparamiento con el GLP. Es urgente tomar acción que signifique con Brasil una habilitación temporal de flujo de alimentos y de GLP, pero hacerlo bien, porque tampoco podemos provocar que se suministre recursos para las actividades ilegales. Exacto. Entonces, esto también se justifica en Puerto Maldonado, un puente aéreo, porque mientras estén bloqueadas las carreteras, estamos hablando de que población está siendo condenada a una situación de desabastecimiento de recursos básicos, ¿no? Así es. Señor Gamio, para que la gente lo entienda, ¿de dónde viene el gas para estas regiones? ¿Por qué es que con el bloqueo de una carretera de pronto no se les puede suministrar de combustible o lo poco que entra pues termina costando 3, 4 veces más? A ver, el tema de una ciudad como Puerto Maldonado es que es muy dependiente, como el caso de la energía, el GLP es muy dependiente del abastecimiento que viene de otras regiones. Hay toda una cadena de distribución a nivel nacional y como tenemos un importante número de carreteras bloqueadas, sí, el desabastecimiento es importante. Incluso Ica, que también está siendo muy golpeada por la violencia, está la policía desbordada, porque me da la impresión... Y ellos tienen un puerto ahí muy importante que abastece a camiones de gas y tampoco pueden tener gas. Ellos tienen un punto que es un punto, el principal como mayorista de abastecimiento, que es la planta de Pluspetrol en Pisco, pero el problema es el caos. El caos, la violencia, la intimidación, ya eso no es protesta pacífica, eso es evidentemente llegar a una situación que exige un manejo muy efectivo, preventivo y de inteligencia del Estado democrático que lleve a la formación de una suerte de comités articulados donde esté presente el gobernador regional, pero también la Fuerza Armada y la Policía Nacional, porque todo está concentrado en la decisión del presidente del Consejo de Ministros y es tan compleja la situación de enfrentar varios focos de violencia a nivel nacional que exige un trabajo que incluso, mire, se extiende a fiscales y jueces, porque no se puede tener detenidas a las personas en la misma zona, porque se presta a los atentados contra comisarías, a los atentados contra las viviendas del personal policial. Entonces hay que aplicar medidas que son propias de épocas en que el Perú ya tiene experiencia en enfrentar situaciones donde se pone en riesgo a las personas y el patrimonio que tanto trabajo cuesta sacar adelante. Como, por ejemplo, jueces y fiscales de otras regiones, que el Poder Judicial colabore, que el Ministerio Público colaboren para que estas personas sean juzgadas en una ciudad diferente a la ciudad donde se han producido los hechos, para de esa manera que la justicia funcione y se evite estos riesgos que estamos viendo. Ya en Puno 3 viviendas de policías han sido atacadas. Estamos frente a un cuadro de violencia que está volviéndose mucho más complejo y hay una población que está en el medio que está siendo víctima de todo este cuadro, ¿no? Ahí quiero entender, porque claro, uno se pregunta dónde están las autoridades, dónde está su gobernador regional y demás, ¿no? Con esta propuesta con la que usted inicia esta conversación de hacer un corredor que permita finalmente el ingreso de combustible.
En Madre de Dios, el gobernador tiene un caso de lavado de activos que está en investigación preparatoria en la Segunda Fiscalía Provincial Penal, ¿no? Estamos hablando de Otsuka Salazar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de verdad está comprometido el gobernador en que, primero, un poco saque el mensaje sea: esto está en investigación y mi compromiso con ustedes es hilar fino para que esto no caiga en finalmente esto que usted señala, ¿no? De que se trate de que se está bloqueando el pase por un grupo ilegal, ¿no? ¿Cuál es la razón detrás de? Aún en la hipótesis de que el gobernador regional no esté haciendo su trabajo, hay un congresista en la región que está tocando todas las puertas para buscar soluciones. Ha habido un vuelo humanitario de una empresa privada que ha ayudado para el químico, para purificar el agua, porque no tendría agua potable Puerto Maldonado. De Salud ha hecho un operativo para llevar las medicinas y antibióticos necesarios. Pero llega un momento que necesitamos articular a todo el frente de la acción pública a través del Ejército, la Policía Nacional, las autoridades de salud de la zona, que trabajen articuladamente y cubran todos los riesgos, porque ¿cuál es el problema? El problema es que se está desbordando la situación y no estamos logrando vencer la violencia. La violencia está llegando a niveles muy preocupantes y definitivamente el caso específico de Puerto Maldonado, bien, se pueden tomar medidas que signifiquen en el corto plazo atender las necesidades básicas y en el mediano plazo habilitar Puerto Maldonado dentro del programa de masificación del gas virtual, como ya está caminando en Ucayali, que va a permitir soluciones que no son tan distantes y que conllevan atender a esta población. Pero lo que no se puede hacer es ignorar el drama humano que hoy estamos viendo, y es urgente una acción desconcentrada. Y para eso hay gente muy calificada en la Fuerza Armada que puede ayudar a estos comités de defensa cívica que se deben de formar en las regiones que están siendo amenazadas por la violencia. No solo amenazadas, que están sufriendo la violencia. Bueno, su propuesta es clara. Liberemos vías, que actúe de inmediato Fiscalía, y lo segundo es habilitar corredores de inmediato que puedan nuevamente conectar a Puerto Maldonado. Ojalá se tome esta propuesta y se haga de inmediato. Gracias, y el tema de la masificación del gas, que tenemos un año, exacto, una norma que ya ha sido aprobada a nivel de dictamen y que es un subsidio cruzado en la medida en que se logra atender a más peruanos. Vamos a duplicar de 4 a 8 millones de peruanos el beneficio que significa un combustible más limpio, más económico, y al mismo tiempo los beneficios que ya tiene Lima e Ica se extiendan al resto del Perú. O sea, hay que trabajar las soluciones, pero para eso necesitamos pacificar el país. Exacto. Gracias, señor Gamio. De verdad que esos son temas que son prioritarios, sí, que se aplazan, que nadie toma una decisión sobre eso, y solo cuando estalla la violencia, ahí es cuando se dan cuenta que efectivamente son importantes. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Vamos a continuar con más, y a propósito, una nueva jornada de violencia.